Entonces, pues nada, queríamos como compartir con ustedes estos 3 años. Empezamos en Bogotá. No fui sola, como les contaba, pues conmigo empezamos 4 personas más. Después seguimos básicamente tres, casi por los 3 años consecutivos. Por ahí está Angelo, que estuvo conmigo. Eh, Dale, siguiente. Pues durante estos 3 años pues hemos tenido más de 25 speakers, más de 300 apasionados por el diseño. Muchas de esas personas, levanten la mano los que han estado en nuestras charlas, los que de pronto han estado con nosotros desde hace más de un año, que han visto estos speakers. Natalia Vivas, Lucas Wicks, que si se acuerdan es todo un personaje, Sergio Rojas, Alejandra, Daniel Mendoza, Mauricio, Felipe Beltrán, Diana, Santiago Camargo. Por ahí está la fotico también, creo que también está por ahí, me pareció verlo. Entonces, pues muchas gracias a todos los que han participado en algún momento y han estado con nosotros de alguna manera como speaker o como participante de nuestros eventos. Sigue. Y pues justamente una de esas personas que arrancó con nosotros este camino fue Rafael, que es nuestro invitado de hoy, que además de volverlo como a invitar, pues para poder celebrar como un poco estos 3 años, pues de él aprendimos un montón en su momento y decidimos invitarlo nuevamente para, o sea, aprender de él nuevamente y pues para poder celebrar con nosotros. Rafael es Buitrago, es ex-manager de UX Latam Airlines y Scotiabank Colombia, actualmente como co-founder y Chief Experimentation Officer en Grow Lab. Me perdonan si mi inglés no lo dije perfecto. También es pues diseñador gráfico e ingeniero de sistemas, especializado en teoría del diseño comunicacional de la Universidad de Buenos Aires, más de 15 años analizando, diseñando, validando y experimentando con experiencias digitales. Ha trabajado para diferentes industrias y ha vivido en Chile, Brasil, Argentina, Colombia, recogiendo experiencias y aprendiendo de las diferencias culturales que marcan las distintas formas de solucionar problemas. Rafael, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Marce, ¿qué tal? Bien, Muchas gracias. ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está? ¿Qué hora es ahorita en Chile? 8 pasadas. Bueno, no estamos tan diferentes. Pues nada, No. bienvenido. Quería compartir un ratito contigo, como recordar esos momentos. Néstor, si me haces el favor y pasas a la siguiente diapositiva. Esta foto les cuento rápidamente, fue la primera vez que nos encontramos, fue en un café hace 3 años, fue la primera vez que nos vimos. Yo no sé, Rafael, si tú te acuerdas cómo llegaste a ese café, con quiénes te hablaste. La verdad es que no, pero, o sea, pero me acuerdo que o sea, lo que nos juntó a todos ahí fue esas ganas como de aprender y de generar conocimiento en conjunto, ¿sí? De una forma súper informal, de una forma como muy dejando el ego al lado y simplemente poniendo lo que importa en la mitad. Y aprovecho para unirme a las palabras de Néstor y esto también la felicitación. Ay, muchas Eh, gracias. un trabajo no es fácil, no es fácil hacer todo esto y bueno, ustedes han cogido esa batuta y la han llevado por harto tiempo. Felicitaciones también. Ay, muchas gracias, Rafael. No sé si alguien de los que están en esa foto está aquí. A mí me gustaría saber si alguien de los que están en esa foto está aquí. Yo sé que está Angelo, que es la persona que está a la derecha, totalmente a la derecha de pie. No sé si alguien más de los que está en esa foto está aquí. Yo sé que está Paula, que es una de nuestras Claro. voluntarias. Paula también, no, Paula no está en esta foto, estamos adelantico. Eh, Carolina Porras. Ay, Carolina, tú sí estás en la foto, mírate ahí, es la persona que está como debajo, como al lado de una lamparita. Es la única chica que está como en una de las lámparas de atrás. Ella es Carolina. No sé si hay alguien más, pero pues recuerdo mucho a José Amador, que también nos acompañó en varias charlas después. A quien más reconozco, a Felipe de Rocker Labs, que él sí, pues por cuestiones de tiempo casi no pudo volver. Bueno, igual hay varias personas y creo que también amigos tuyos, ¿no? Sí, 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 un montón. Lo que no me puedo acordar es el partido de quién era, pero bueno. Listo. Entonces, si quieres, sigue Néstor, por favor.
Esta es un recuerdo justo de la charla de Rafael que se hizo en septiembre, de hecho no fue en agosto, sino fue en septiembre, que es el día del café, como que nos organizamos, ya ni me acuerdo tampoco muy bien cómo fue la cosa, de dónde sacamos el espacio, pero creo que fuiste tú el que te postulaste y dijo, yo arranco, no me acuerdo cómo fue, ¿tú te acuerdas? Sí, sí, pero en realidad es que fue eso, como que nos juntamos para decir, a ver, ¿qué va a pasar con esto? ¿Esto tiene futuro o no tiene futuro? Y si sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces digo, bueno, ya está. Lo difícil, y como todo, lo difícil es partir. Entonces partamos a ver qué pasa y vamos iterando, muy de acuerdo a nuestra filosofía de trabajo, ¿no? De acuerdo. Y, y bueno, y comenzamos así, y ahí pueden ver que pues el lugar y todo fue como nos quedó un poquito pequeño al comienzo, y ahí se fue formando la cosa. De acuerdo, sigue Néstor a la otra. Ah, ve, ahí está Paula, que hoy en día es una voluntaria de IDF Bogotá, nos ayuda un montón y desde ese tiempo pues está con nosotros. Sigue Néstor. Hay un poquito más, me acuerdo que más o menos asistieron esa vez 40 personas y justo el tema era algo muy relacionado a lo que nos vas a contar hoy, ¿cierto, Rafael? Sí, tal cual. No es Entonces, lo mismo, no es lo mismo, pero sí está relacionado. ¿alguien estuvo en esa charla de los que están acá? No sé, por ahí está Diego Sánchez, obviamente pues está Ángelo. Tú también estuviste, Carolina. Yo no hasta ayer me acuerdo a ver si está por ahí, pero más o menos fueron como 40 personas. Entonces, pues, en ese momento la charla creo que se llamó como Métricas UX, creo que fue. Sí, sí. Igual, ese fue el primer nombre que pensé para esta también, pero dije, no, van a pensar que es lo mismo. Sí, sí, no sé qué más te acuerdas de ese día, Rafael. No, pues, a ver, la verdad es que toca ser sincero, me toca decir que la mitad de la gente que fue era mi equipo, y no sé si fue porque de verdad quería quedar bien conmigo, no mentiras, pero sí, pero sí había harta gente de mi equipo en ese momento. Sí, súper. Pues nada, queríamos solo compartir un poquito con ustedes estos recuerdos de hace 3 años, cuando todavía nos podíamos ver en persona y teníamos temas de entrada y demás. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Todo esto lo hacemos, pues hoy en día estamos trabajando como IDF Colombia, todos como desde nuestros líderes de cada una de las ciudades, nos unimos para hacer estos eventos online y pues esperamos poder seguir por mucho tiempo más. Y Rafael, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar para compartir acá. Ahora sí, a ver. Bueno, como siempre, me avisan cuando ya se esté compartiendo la... Listo. Listo, ahí ya, Rafa. Listo. Bueno, entonces, a lo que vinimos. Vamos a hablar de indicadores de gestión para equipos de UX. A ver, creo que ahora sí. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? La idea es pasar... La presentación no es tan larga, pero la idea, y pues siendo muy consistentes con lo que acaba de decir Néstor y con lo que acaba de decir Marce, la idea es generar espacios para hablar, y no es un espacio para simplemente mostrar cosas, ¿sí? Entonces, por eso la idea es que no sea tan larga la charla y sí haya un espacio, un buen espacio para preguntas, para dudas, para si alguien no está de acuerdo también generar esas discusiones, porque creo que en eso es donde está lo valioso de la comunidad, y creo que han hecho un esfuerzo muy grande para que eso no se pierda. Entonces, esa es la idea. Bueno, estoy retomando. Vamos a pasar por estas 4 cosas. Primero, un contexto general, pues porque Métricas UX, así se llamaba la charla de la vez pasada. Entonces, como qué es lo que vamos a hablar en este preciso momento. Después, pasar un poco por cuál es la relación del líder de UX frente a los indicadores de gestión, o frente a estas 2 cosas, cómo están relacionadas, por qué son importantes. Después, una precisión más conceptual sobre métricas, qué métricas son las que nos sirven y qué métricas no. Y al final, un par de ejemplos de cuáles serían unas posibles métricas para un plan de medición dentro de eh, dentro de estos indicadores de gestión, ¿sí? Entonces, no sé, para los que estuvieron, se acordarán que en algún momento hubo alguna fórmula así medio extraña,
Bueno, en esta también va a haber. Váyanse preparando. La idea no es que se asusten, sino que podamos todos entender de qué se trata. ¿Sí? Bueno, creo que el slide de hace 3 años, con el slide inicial, era muy parecido a este. Era métricas de UX, qué medir. Y en realidad ese qué medir está, por una parte, lo que hacemos. Entonces, ahí estamos hablando de usabilidad, o en ese momento hablamos de usabilidad, de cómo medir la usabilidad de lo que hacemos. Pero bueno, en estos años ya se han sumado muchas cosas más en ese lado de lo que hacemos. Pero esta vez vamos a tomar el otro camino. Vamos a irnos por este otro camino, que es el cómo lo hacemos. ¿Sí? Entonces vamos a hablar del cómo lo hacemos. ¿Sí? De cómo medir eso, esa forma de hacerlo, o sea, los procesos. ¿Sí? Bueno, entonces, todos, no importa en la empresa en la que trabajemos o en donde trabajemos, nos enfrentamos, o no nos enfrentamos, sino puede pasar, y normalmente pasa, que alguien llega, nos pone la mano en el hombro y dice, bueno, ¿y cómo vamos? Normalmente esa persona es nuestro jefe o la persona a la que le tenemos que dar estatus y pues que está en cabeza de la organización. Entonces a esta pregunta de, bueno, ¿y cómo vamos? Hay distintas formas de contestarla. La primera es como el pibe, ¿sí? ¿Todo bien? Todo bien. Pero quizás nos quedemos medio cortos cuando hacemos eso. Les pongo el ejemplo y es cuando nosotros mismos como líderes pasamos en alguno de los equipos con los que trabajamos y preguntamos, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo fue esa prueba de usabilidad? Y la respuesta es bien, bien. Nosotros esperamos algo más, ¿no? O sea, la pregunta no es ¿cómo crees que nos fue? Sino ¿cómo nos fue para que yo concluya si de verdad nos fue bien o no? Entonces eso mismo pasa cuando esta persona tiene así la mano en el hombro y dice, bueno, ¿cómo vamos? Entonces ahí otra opción de contestar es diciendo, bueno, ¿cómo están los productos? ¿Cómo están las experiencias? ¿Y cuál es el impacto en el negocio de lo que estamos haciendo? ¿Sí? Perfecto, ya es una mejor respuesta, mucho más consistente, mucho más profesional, pero ¿qué tal si esta persona que está ahí con la mano en el hombro, justo antes de pasar por nuestro puesto, pasó por el del gerente de producto o pasó por el de la cabeza de producto? Pues este señor seguramente le dijo lo mismo, pero aún con mayor detalle. Entonces, si llegamos hasta ahí, puede ser bueno, pero nos puede faltar algo más. ¿Y qué sería ese algo más? Pues efectivamente decir o contestar cómo va el equipo y qué tal está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Sí? O sea, no quiere, esto todo es incremental. ¿Sí? Yo puedo empezar como todo bien, los productos van así, las experiencias van así, esto, lo que hemos hecho ha impactado el negocio de esta forma, pero además el equipo está trabajando de esta y esta forma que permite que estemos haciendo las cosas bien. ¿Sí? Listo. Ahí como que se completa una buena respuesta o una muy buena respuesta a esa pregunta. El tema es que para hacer eso tenemos que tener unos indicadores sobre los que apoyar esa respuesta. ¿Sí? Tenemos que tener un plan de medición, tenemos que tener algo concreto en donde basarnos. Y el problema es que muchas veces partimos por ahí. O sea, ya tenemos el equipo funcionando, ya está todo funcionando en la empresa y decimos, bueno, ahora, ¿qué vamos a medir? ¿De dónde voy a sacar números para empezar a hablar con la gente que le importan los números? Y inclusive yo también lo he hecho así. O sea, he partido desde el, bueno, ¿de dónde voy a sacar números? Y empezar a ver qué hacer con eso. El tema es que la cosa empieza, ese es el final, la cosa va a empezar por el otro lado. Debe empezar por fijar unos objetivos claros, después una estrategia para poder lograr conseguir esos objetivos y basados en esa estrategia empezar a definir los procesos del equipo de trabajo. ¿Sí? O sea, cuál va a ser ese flujo de trabajo, cómo va a ser la estructura del equipo, cómo va a trabajar ese equipo para poder hacer lo que tiene que hacer. Y al final, sí, un plan de medición, formular unos indicadores para poder tener una visibilidad clara y amplia de ese proceso de trabajo. Entonces, acá la idea es
no hablar directamente, o sea, no voy a pasar a hablar directamente de esos indicadores, sino voy a pasar rápidamente por estos otros puntos, ¿sí? Eh, el primero de ellos es el objetivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo del equipo de UX en la organización? ¿Para qué nos contrataron como líderes? ¿Sí? Aquí, y esto es una acotación súper personal, para mí el objetivo de un equipo de UX es este, es promover, impulsar o consolidar al usuario en el centro de la compañía. ¿Por qué es promover, impulsar o consolidar? Pues porque va a depender mucho del estado de madurez de la compañía, ¿sí? Si verdad la compañía tiene la conciencia de la importancia de tener el usuario en el centro, pues seguramente va a ser consolidar o mantener esa visión. Pero si por el contrario es una organización en donde recién están entendiendo cuál es la importancia del usuario, pues el trabajo, uno, va a ser más duro y va a ser primero empezar a impulsar eso, ¿sí? A promoverlo. Entonces, por eso depende un poco de ese nivel de madurez. ¿Y por qué creo que ese es el objetivo? O es por lo menos el que yo uso, porque, y no otro como, no sé, garantizar la mejor experiencia posible en nuestros productos, o la mejor experiencia digital, o que el equipo dé su máximo potencial para poder hacer o cumplir los objetivos de negocio. Porque creo que si nos centramos en esto, si nos centramos en que el usuario esté a la mitad, sea el centro de la compañía, eso hace que esa organización construya productos, uno, de alta calidad, dos, que el equipo de UX no sea herramienta, ¿sí? No sea el equipo que hace pantallas, no sea el equipo que toma pedidos. Es un equipo que participa activa y objetivamente en la toma de decisiones ejecutivas. O sea, está poniendo información, tiene un valor muy grande en la empresa. Entonces, creo que el tener productos de mucha calidad o tener experiencias muy buenas es una consecuencia de lograr este objetivo. Bueno, no sé si todos estén de acuerdo con eso o no, más adelante podemos discutirlo, pero para efectos prácticos podemos trabajar sobre este objetivo. Ahora, cuando yo hablo de esto, de tener un equipo y tener una empresa en el centro de la compañía, yo creo que alguien puede preguntar, bueno, pues que venga, ¿es posible que eso pase? Yo estoy trabajando en un equipo de experiencia de usuario, un equipo de UX, pues obvio que es user center, ¿no? Entonces, a esta pregunta de si es posible tener o ser parte de un equipo de UX que no sea user center, normalmente las respuestas son, claro que sí, porque testeamos con usuarios, porque hacemos investigación, porque entrevistamos usuarios, porque estamos en contacto con los usuarios. Y en este punto yo creo que dejo la pregunta abierta para que ustedes vayan pensando su propia respuesta y ver si estas respuestas son suficientes. O sea, con esto podemos estar seguros o podemos asegurar que estamos o somos parte o tenemos equipos que son user-centered, ¿sí? Después retomaremos esta pregunta, pero vayan teniendo eso en la cabeza. Ahora, listo. Tenemos ese objetivo, ¿cierto? Ahora tenemos que formular una estrategia y cómo definir los procesos de trabajo frente a esa estrategia. Aquí ya la cosa empieza a ser mucho más, o sea, a no ser una receta, porque la estrategia tiene que ser, o sea, no hay estrategias iguales. La estrategia se formula en función del contexto de la empresa o de donde estemos. Los objetivos de negocio son distintos, el tamaño de la empresa es distinta, las características del equipo son distintas, las mismas personas son distintas, la cultura es distinta, es una cosa que de verdad he aprendido y tal vez lo he aprendido a los golpes, pero es verdad. O sea, las condiciones son muy distintas y según esas condiciones la estrategia debería acomodarse. Y así mismo pasa con los procesos. Aquí me gustaría hacer un paréntesis y hablar sobre esa estructura de las organizaciones y cómo UX funciona de ciertas formas distintas dependiendo de esas estructuras. Algo que no sé si normalmente lo pregunten cuando les hacen una entrevista de trabajo, cuando van a entrar a algún desafío, es de quién, la cabeza de UX, bueno, uno, ¿quién es?
seguramente de quién los está entrevistando, pero ¿de quién depende esa cabeza de UX? ¿Sí? Depende quiénes son los pares de esa cabeza. Depende, si ven aquí a la derecha de arriba, hay dos esquemas distintos. Un esquema, que creo yo que es el que mejor funciona, es donde UX o la cabeza de UX está al mismo nivel y son pares las cabezas de tecnología, de negocio, de delivery o de agilismo. Y tienen una dependencia directa del C-Level. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la medida que UX esté a la par de estas otras gerencias o de estas otras cabezas, tiene un mayor nivel de autonomía, ¿sí? Cosa que no pasa en esquemas en donde, no sé, el área de UX depende de un subgerente en la dirección de marketing que a su vez depende del área de comunicaciones, ¿sí? En ese contexto, UX es menos autónomo, va a tener un poco más difícil el trabajo de poner al usuario en el centro, y las estrategias claramente tienen que ser distintas. Entonces, eso es algo muy importante y es algo que de verdad sí, Micho, es importante tenerlo en cuenta en cualquier proceso eh, de cambio de trabajo, de asumir cualquier otro reto laboral. Bueno, cierro ese paréntesis y aquí hay un ejemplo bueno, estábamos hablando de la estrategia y después de cómo se deberían formular los procesos frente a esa estrategia. Ahí, igual, al igual que la estrategia, los procesos también dependen de un montón de cosas particulares de ese contexto. Pero aquí hay un ejemplo de un flujo de trabajo en donde podemos reconocer ciertas etapas o ciertas eh, partes del flujo que son prácticamente estándar, ¿cierto? O sea, hay una etapa de análisis, una investigación, una ideación, un prototipado. Bueno, en realidad esto ya es conocido para todos. Aquí lo que puede llegar a cambiar, más allá de tener una más o una menos de estas etapas, es qué es lo que pasa dentro de estas etapas, ¿sí? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son los roles? ¿Qué tanto hacemos? ¿Qué tanto dejamos de hacer? Y bueno, esto es parte de esa definición que hay que hacer. Y es súper importante porque dependiendo de eso es a lo que viene después, que es cómo formular esos indicadores. Y antes de entrar un poco más en materia de esto, es importante entender que los indicadores de gestión no son indicadores de desempeño, o en realidad no todos son indicadores de desempeño. Más adelante vamos a ver un ejemplo de eso, y ahí sí puse la nota, que si se me olvida, por favor, me acuerdo. Pero es como cómo puede jugar en contra si utilizamos todos los indicadores de gestión como indicadores de desempeño. ¿Sí? Lo podemos ver más adelante. Bueno, yo creo que aquí ya estamos llegando como a la mitad, tal vez, de la charla. Me gustaría saber si hasta aquí hay preguntas. Ay, antes de pasar, ¿cómo va la cosa hasta el momento? Rafa, por ahora vamos muy bien. Por aquí Julián Mora nos cuenta que una experiencia que le pasó donde el líder venía del área del desarrollo. Ya, ok. Y Juan Urrea nos dice que tiene una pregunta. No sé, Juan, si quieras abrir el micrófono para hacerla o la escribes por el chat. Me escuchan con las buenas noches para todos. Sí. Sí. Vale, Rafa, lo que pasa es que ahorita hablabas del tema de que el usuario como centro de la compañía y que debemos llevar el usuario. Uh-huh. No sé si de pronto, pues por tu experiencia, al menos en la mía, eso no siempre se cumple porque digamos que el negocio también tiene unos objetivos. Entonces, ¿cómo encontrar precisamente ese balance? Porque yo personalmente creo que no es 100% que el usuario es el centro porque hay que cumplir también con otras cosas que en muchas ocasiones van como en contravía de lo que realmente necesitan los usuarios. Entonces, ¿cómo encontrar de pronto ese balance? Sí. Mira que cuando haces esa pregunta, me acuerdas de alguna vez hace un tiempo me preguntaron, bueno, ¿y qué es una buena experiencia? Y en esas conversaciones informales salió algo así como, una buena experiencia es algo que los usuarios hacen lo que el negocio quiere que haga, que el usuario
está feliz haciéndolo y que tus compañeros o tus pares te reconocen como satisfactorio, ¿sí? Entonces, estoy de acuerdo contigo que lo importante en las empresas, y sobre todo porque las empresas son un negocio, no es únicamente el usuario, ¿sí? Pero así como las priorizaciones tienen que tener en cuenta 3 patas, que es viabilidad técnica, o sea, que la cosa se pueda hacer y que no sea, no sé, rocket science, hacer lo que toca hacer, que le sirva al negocio y que los usuarios también le vean el valor, o sea, le sirva a los usuarios. Entonces sí, son la conjunción de esas 3 cosas es importante, pero cuando hago mención de que el usuario está en la mitad, es porque normalmente lo que pasa al no estar el usuario en la mitad es que no se tiene en cuenta, ¿sí? O sea, solamente se prioriza o por tecnología o por negocio. El poner el usuario ahí es apoyar esa tercera patita, ¿sí? Y que ese es un trabajo fuerte. Entonces, la cosa de que el usuario esté en la mitad no es que sea el único que esté en la mitad, pero sí que mantenga ese estatus de importancia para poder tomar las decisiones y para poder priorizar los trabajos. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Juanca. Sí, Claro. súper, no, Sí, sí, justo respondí fue en el chat. No, ya, clarísimo, excelente. está súper claro. Objetivos de negocio, viabilidad tecnológica y obviamente lo que necesitan las personas. Y que en última, si te das cuenta, eso, o sea, eso lo que garantiza es un producto que se puede hacer, que los usuarios lo usen y les sirva al negocio, o sea, de plata. Que si cualquiera de esas 3 falla, no funciona muy bien, porque no sirve de nada tener un producto que nadie use, pero que es buenísimo para el negocio si alguien lo usara y fácil de hacer. O cualquiera de las distintas combinaciones no funciona. Entonces, esa es la importancia de mantener esa relación entre esas 3 patitas. Listo. ¿Seguimos o alguna otra pregunta? Yo ahí solo agregaría que lo mismo pasa con desarrollo, que a veces se le da la prioridad a la tecnología porque es que es menos costoso, pero resulta que, y yo les digo a los chicos, es como, o a mi equipo le digo, es como, eso puede estar como un lulo, como decimos aquí en Colombia, eso puede estar divino, pero si nadie lo usa, después eso resulta en el famoso refactor, que antes se vuelve más costoso a corto plazo, porque entonces te toca hacer el desarrollo que debiste hacer desde el principio. Exactamente, sí, de acuerdo. Y por eso también les digo que de la importancia que tienen las estructuras en las organizaciones y dónde está UX dentro de esas estructuras. Que muchas veces UX depende de ingeniería, ¿sí? Depende de tecnología. Entonces eso también representa un reto mucho mayor para nosotros como líderes del equipo, no estar supeditados a las decisiones de tecnología, sino poder poner a ese mismo nivel las necesidades de los usuarios. Bueno, comparto nuevamente y seguimos. Listo. Bueno, entonces aquí llegamos a un intermedio conceptual. Antes de hablar como puntualmente de los ejemplos del plan de medición, vamos a ver sobre esto, realidad métricas, indicadores, algunas cosas a tener en cuenta para formularlas y bueno, conceptualmente qué es cada cosa. Si nos ponemos puristas, no deberíamos decirle métricas a las métricas, a los indicadores, porque según la RAE métrica está más asociada a la unidad de medida o al sistema métrico que a otra cosa. Pero bueno, igual todos hablamos de métricas y creo que no va a ser muy difícil que dejemos de decirlo, pero por lo menos ya sabemos que deberíamos más bien llamarlos indicadores. Y esos indicadores son valores medibles de una variable, el valor medible de una variable que sirve como referencia para entender un fenómeno o objeto. Aquí cosas importantes es que no es una variable, sino es el valor de esa variable. La otra, ¿para qué sirve? Para entender el fenómeno que estamos queriendo entender, ¿sí? Bueno, eso es súper claro. Ahora, hay distintos
bueno, no digamos tipos de indicadores porque ahí nos abrimos mucho la cancha, pero sí hay unos que nos sirven y otros que no tanto, ¿sí? Aquí, si ven en algunos slides abajo, hay como un footer pequeñito donde hay alguna referencia o algún link para profundizar sobre lo que estoy diciendo en este momento. Entonces aquí, en este caso, es de Vanity Metrics, que son las egométricas. ¿Y por qué estos tipos de métricas no nos sirven o no son útiles? Aunque son indicadores simples, son directos, y creo que tal vez esa facilidad o esa simplicidad hacen que sean los primeros o hacen que automáticamente pensemos en ellos cuando queremos medir algo. Ejemplos de ello son los page views. ¿Sí? A ver, les digo, hablando sobre el fenómeno que yo quiero entender, es, no sé, tengo un sitio y quiero ver o quiero entender cuál es la relación de los usuarios con el sitio, cuál es la interacción de los usuarios con el sitio. Y tengo page views. Entonces llega esta mano en el hombro y pregunta, bueno, ¿y el sitio cómo va? Yo, no, pues, va súper bien. Tenemos 2 millones de page views. Ok. Bueno, pero, o sea, eso me está diciendo solamente una parte de la historia, me está diciendo una cualidad del sitio que tiene tantos page views. O el otro ejemplo, el de testeo de usabilidad, que es, si recuerdan la pregunta es, bueno, ¿y somos centrados en el usuario? Claro, hacemos testeos de usabilidad. ¿Y cuántos? No, hacemos 20 testeos de usabilidad. ¿Ok? ¿Y eso es bueno o es malo? Entonces, si se dan cuenta, son expresiones o valores de una característica, pero no sirven para entender completamente o para entender el fenómeno. ¿Sí? Solamente nos cuentan una parte y súper aislada de la historia. ¿Qué pasa con estos otros? Que sí son los que nos interesan, los que nos sirven, que son los indicadores accionables, que ya son más complejos porque son indicadores compuestos, no son directos, son indirectos. Y este es un caso en donde menos no es más. ¿Sí? Aquí normalmente estos indicadores accionables representan relaciones entre varias cosas. Entonces, por ejemplo, el mismo caso de, bueno, ¿cuál es la relación o cuál es la interacción de los usuarios con el sitio? Bueno, tienen una tasa de conversión de tanto por ciento. Entonces, ¿qué es eso? Es una proporción entre cantidad de transacciones y cantidad de usuarios. Entonces, ahí yo estoy mezclando distintas características o distintas aristas del fenómeno que estoy queriendo entender para conseguir un dato que en realidad me sirve mucho más que solamente los page views. Y aquí estamos haciendo como un spoiler a un indicador que veremos más adelante como ejemplo. Es la diferencia de hablar sobre testeos de usabilidad y hablar sobre cobertura de investigación evaluativa. Que esto es como un nombre fancy para decir qué tanto estamos haciendo test de usabilidad. Que este otro indicador convertido en un indicador accionable sería algo así como una proporción entre la cantidad de historias de usuario terminadas que necesitaban validación y la cantidad de historias terminadas que efectivamente se validaron, se probaron con usuarios. Entonces, si se dan cuenta de esto, más adelante vamos a hacer como más detenidamente una explicación de esto o un ejemplo de esto. Pero lo importante es que estos indicadores accionables expresan relaciones de dos o más variables en función del fenómeno que se quiere entender. ¿Sí? Bueno, y esta otra parte está bien, ya sabemos que tenemos que evitar vanity metrics. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta para formular un indicador? Normalmente se puede caer en querer medir algo, o sea, empezar a formular cómo medir ese algo sin realmente saber qué es lo que queremos medir. A ver, para que se entienda. Imagínense, este señor que está corriendo ahí es un maratonista y queremos medir el tiempo que se demora en correr la maratón. ¿Sí? Entonces empezamos a ver y lo que pasa es que no necesariamente, o sea, ya estamos formulando un cómo, ¿cierto? Estamos diciendo, vamos a medir el tiempo que se demora en correr la maratón. Pero no queremos medir el tiempo, queremos medir es el desempeño del atleta, ¿sí? Que una forma de medirlo es el tiempo, cuánto tiempo se tarda corriendo la maratón. Pero si pensamos en ese qué antes del cómo, que no es nada distinto a lo que también
predicamos en nuestro trabajo, se nos abren las posibilidades. Y si yo estoy pensando en medir el desempeño del atleta, una forma es con el tiempo, otra forma es con la posición de llegada, otra forma es con, no sé, su ritmo cardíaco durante la maratón, el nivel de deshidratación o de hidratación. Hay distintas formas de poder medir eso que queremos medir. Entonces es súper importante dar un paso atrás y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos medir? ¿Sí? Que lo mismo pasa cuando tenemos un producto o una experiencia. Es, bueno, yo quiero medir los clics en este botón. Pero, a ver, ese es el qué, no el cómo. Entonces, por eso es importante es lo que se quiere medir y cómo medirlo son cosas distintas. ¿Sí? Bueno, ahora, otras cosas que hay que tener en cuenta cuando formulamos un indicador. Que tienen que tener esto. Uno, una unidad de medida, que es, en el mismo ejemplo de este maratonista, es el tiempo. Un nivel de precisión, que entonces aquí empezaríamos a pensar, bueno, pues yo necesito medirlo ¿cómo? En horas, horas y fracción, en minutos, en segundos, en milésimas. ¿Qué tan preciso necesito esa medición o ese indicador? Y no es algo menor tomar esa decisión, porque dependiendo de ese nivel de precisión, yo voy a tener que cambiar también mi instrumento de medición. ¿Sí? Entonces, si en realidad es un amateur y simplemente quiere llegar y quiere saber si se demoró menos de X horas, pues bueno, ya está. Yo lo puedo medir con un reloj análogo sin problemas, porque lo voy a medir en horas y fracción. Pero si es un atleta de alto rendimiento, probablemente yo necesite algo muchísimo más elaborado, muchísimo más preciso, en donde tenga que medir hasta los segundos o los milisegundos, y en esa medida ya ni siquiera un reloj me sirve. Ya tengo que tal vez pensar en ponerle un sensor, no sé, y cambiar la forma en que mido y por lo tanto el instrumento de medición. Y esto mismo aplica para nuestro trabajo. ¿Sí? Tenemos que ver que entre mayor nivel de precisión yo necesite, más esfuerzo voy a también necesitar para poder calcular. La otra cosa es la frecuencia. ¿Sí? Yo simplemente quiero medir esto cuando el señor llegue a la meta. O voy a hacer parciales, que también en un contexto más concreto de lo que hacemos es, yo esto lo quiero medir cada semana, cada sprint, no sé si tengo sprints, o cada mes, cada cuarto, cada cuánto voy a medir esto. Y la otra cosa, la última cosa es el objetivo. O sea, es importante siempre tener un objetivo para poder determinar si es bueno, es malo, qué tan lejos estoy o qué tan cerca de cumplir lo que yo quiero o lo que yo espero. Bueno, antes de pasarnos ahí, de nuevo, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta con esto? Ya para pasarnos a los ejemplos. ¿El rol de UX también podría ser una variable de medición? Sí, claro. Igual, o sea, hablando de indicadores complejos, este creo que es un indicador bien complejo, pero sí, totalmente de acuerdo. Porque esto también, en esta misma línea, está hablar de los impactos que tiene lo que hacemos desde la experiencia en los KPIs o en los indicadores de negocio. ¿Sí? Total. Ya, esta dice, tengo una pregunta relacionada con la cobertura de investigación evaluativa. Si bien quizás las historias de usuario que se prueben tienen más valor, es muy difícil testear todo. Más si es un proyecto muy grande. ¿Cómo entonces priorizar qué probar para que no se vean afectadas las métricas entre lo realizado y no probado y lo realizado y probado? Ahí, en realidad, lo que estás diciendo es, esto se puede abordar de dos formas distintas. Uno, simplemente siendo consciente de cuál es tu capacidad de testeo y frente a eso setear el objetivo de la métrica. Y es decir, bueno, mira, si no sé, la proporción entre diseñadores y desarrolladores es, qué sé, 10-1. ¿Sí? Claramente no voy a poder probar todo lo que va a salir, pero también probablemente se hace un cuello de botella al definir las experiencias. Pero bueno, más allá de eso es ser consciente de cuáles son las limitaciones del sistema y decir, bueno, ya está, mi meta, mi objetivo es el 50%. ¿Sí?
es la mitad de las cosas. Esa es una aproximación. Y la otra aproximación es, claro, priorizar cuáles pueden llegar a tener más impacto que las otras. Y efectivamente, no todo debería ser, no todo podría llegar a ser testeado, pero entonces esa priorización de qué cosas la puedes hacer frente a la complejidad de lo que estás llevando a producción, de lo que estás definiendo, ¿sí? Que probablemente si tengas que empezar a decidir, bueno, qué cosas no priorizo qué cosas no pruebo frente a qué cosas pruebo. En el ideal deberíamos probar todo, pero quizás si tienes una interacción que de hecho es compleja, pues la pruebas primero o decides probarla antes que, no sé, probar la, la- el wording de, qué sé yo, la descripción de tu producto, cosas por el estilo. ¿Sí? Creo que se puede priorizar frente al posible impacto que pueda llegar a tener el tener un problema en esa parte de la experiencia. Vale. ¿De qué forma podemos definir el éxito de los objetivos que nos planteamos? ¿Desde cuándo podemos definir que un resultado es bueno o es malo? Claro, eso precisamente es la idea de definir las métricas, ¿sí? Que tú tienes la capacidad de decidir eso. Ahora, el que lo decidas tiene que obedecer, así como pusimos el ejemplo anterior, ¿sí? Mi objetivo es el 50%, y es el 50% pues porque físicamente no puedo o no tengo un equipo suficiente para poder testear. Ahora, también, si te vas al otro lado, es como se hace cuando hace 3 años hablábamos de las métricas de usabilidad y cómo validar usabilidad. Hay ciertos estándares y esos estándares nos pueden servir como base para determinar si es suficiente o no. O sea, si es base del éxito o no. ¿Sí? Y la otra también es ser conscientes de qué es lo que podemos hacer y si de verdad es que no tenemos ni idea de qué es bueno y qué es malo, partamos por cuál es el mejor escenario posible. ¿Sí? Y yo quiero estar lo más cercano a ese mejor escenario. Pero siempre una alternativa va a ser mirar al lado, hacer un benchmark, mirar la gente o experiencias similares, cómo están con respecto a nosotros. ¿Sí? O equipos, cómo están respecto a nosotros. ¿Y qué piensas de priorizar los test de acuerdo al valor y riesgo que generen al éxito del negocio? Claro, ese era el otro, o sea, la otra forma de enfrentar lo que decía, que uno es basado a tus capacidades, a decir como ya está, yo no puedo esto, y el otro es frente a eso, frente a esta experiencia que estoy proponiendo, ¿qué tanto puede llegar a impactar al negocio si tiene un problema? ¿Sí? Estoy de acuerdo, ese es el otro enfoque que estaba mencionando. Listo, sigamos, ¿sí? A ver, vamos a compartir. Hay una pregunta que ya hicieron 2 veces, Rafa, creo que tal ¿Cuál? vez se te pasó y dice, Oscar nos pregunta, ¿alguna recomendación en términos generales para las encuestas de satisfacción del cliente? Bueno, entonces nos va un poquito, se nos sale del tema, porque esto va más hacia cómo evaluar lo que hacemos, ¿sí? O sea, cómo evaluar la satisfacción de lo que hacemos. Pero creo que, y eso al final, ahí dejo un par de libros que están buenos, si quieren, hablan de eso, y es de cómo medir satisfacción, ¿sí? Ahí, a ver, haciendo un rápido paréntesis, depende también del momento en donde se pregunte por satisfacción. Si evaluamos satisfacción en etapa de diseño, es complejo, pero se puede. Y digo que es complejo porque la mayoría de gente así no puede realizar las tareas. Cuando le preguntas qué tan satisfecho estás con esto, con la escala que sea, con SUS, con SEC, con la que sea, te van a decir, o muchos terminan diciendo que sí, que está maravilloso, que están satisfechos, pero con una tarea que no pueden hacer. Entonces ahí hay un riesgo, creo que cultural, para contestar.
Y la otra es en producción, tú puedes tener lo mismo, puedes tener una pregunta de satisfacción. Y la verdad es que la recomendación es ya utilizar una escala y un formato validado, ¿sí? Últimamente, exacto. Últimamente, lo que me he dado cuenta es que hay una relación, bueno, y en ese mismo libro que les dejo ahí al final, hay una relación súper fuerte y directa entre esfuerzo y satisfacción. A veces es más fácil preguntar por esfuerzo que por satisfacción. Normalmente ese sesgo cultural de decir me gusta es menor cuando le preguntas qué tan fácil fue, ¿sí? O sea, qué tanto esfuerzo le costó, qué tanto esfuerzo tuvo que hacer para completar una tarea. Entonces esa puede ser una opción para correlacionar o para por lo menos estar más cerca de la percepción de satisfacción de una solución. ¿Sí? Ahí cierro el paréntesis. Listo, entonces, volviendo. ¿Volvemos? Sí, ya. Listo. Bueno, entonces, estamos hablando de poner el usuario en el centro, ¿verdad? Aquí hay una propuesta de cómo se pueden evaluar desde 3 frentes distintos ese user-centrismo, ¿sí? Por una parte, desde la investigación, desde el research, en donde yo puedo asegurar que las soluciones se construyan sobre necesidades o problemas reales de los usuarios. Por otro lado, desde la usabilidad, y pues que las soluciones puedan ser usadas. Y aquí recuerden que no estamos hablando de evaluar la usabilidad de los productos o de las propuestas, sino de cómo yo estoy haciendo mis testeos, ¿sí? De cómo estoy haciendo esos procesos para poder hacer esas pruebas. Y esta última, que es como la conciencia del comportamiento del usuario, que yo con esto puedo garantizar o puedo por lo menos observar que estas experiencias o estos productos cambien, muten e incrementen su valor de acuerdo al conocimiento y a lo que podamos aprender del comportamiento real de los usuarios con esos productos, ¿sí? Ahora, lo que viene a continuación ya son más ejemplos puntuales de indicadores que le apuntan a estas vertientes, a estos brazos. Y entonces aquí ya toca activar la otra parte del cerebro, la que no usamos todos los días. La idea es que las notaciones de las fórmulas pueden ser asustadoras, pero no es así, ¿sí? En realidad, todo esto que estamos viendo acá son puras reglas de 3 o proporciones o promedios, ¿sí? No es nada raro. La idea es explicarlo lo más simple posible. Entonces, a ver, aquí tenemos como primera parte el research evaluativo, ¿sí? En donde uno de esos indicadores es cobertura. ¿Y cuál es este? El que habíamos hablado al principio. Pero yo cómo puedo leerlo, y parto tal vez por el ejemplo, y es como, yo puedo decir, listo, el 95% de las funcionalidades de este producto han sido validadas con usuarios, ¿sí? Entonces, el indicador no es otra cosa que la relación entre historias de usuario validadas e historias de usuario terminadas que necesitaban validación, ¿sí? Entonces, ese es claro. Entonces, yo llego y digo, bueno, este producto, mi meta era el 100% y estamos en el 95%, ¿sí? O sea, la mayoría, casi todas las funcionalidades han sido validadas con usuarios. Listo, esto está bueno, nos da cierta visibilidad, pero todavía no sabemos, y ahí retomo la pregunta que hizo Francisca, no sabemos si es bueno o es malo, o sea, solamente podemos saber que se está haciendo. Y por otro lado tenemos calidad, ¿sí? Y esta es, yo decidí que mis validaciones con usuarios, mis testeos de usabilidad, necesito 6 usuarios, ¿sí? O el número que yo considere, o que el equipo considere necesario. Y frente a eso ya tengo una proporción en relación a las validaciones que se hicieron con esa muestra mínima y la cantidad de pruebas que realicé. Entonces, si yo miro estos dos indicadores por separado, puedo decir, bueno, este equipo
la mayoría de las cosas las testeó y esa mayoría de cosas las testeó con la cantidad de usuarios que correspondía. Ahora, si se acuerdan cuando estábamos hablando de precisión, de los indicadores de precisión, yo puedo ir aún más allá, o sea, dar un paso más adelante y hacer más preciso este indicador y mezclar la cobertura con la calidad. Entonces, la fórmula es prácticamente la misma, es otra regla de 3, pero lo que cambia es que yo hablo sobre, por un lado, las historias de usuario, o sea, la relación entre las historias de usuario validadas con más de 6 usuarios, o sea, ya estoy hablando, metiendo la calidad, y además que hayan superado los mínimos de usabilidad. Ahí ya me estoy metiendo al otro lado, al de cómo validar las cosas que hacemos. Y la relación con las historias de usuario terminadas que necesitan validación. Entonces, para entender bien, el ejemplo es, o sea, ¿cómo se leería ese indicador? Es, el 95% de las funcionalidades de este producto han superado los estándares mínimos de usabilidad, o sea, estoy asegurando un producto de alta calidad en pruebas realizadas con muestras no inferiores a lo recomendado. Entonces, estoy asegurando dos cosas. Bueno, tres cosas. Que este producto, que las funciones de este producto sean testeadas. Que además sean testeadas y tengan niveles aceptables de usabilidad. Y además que esos testeos hayan cumplido con las normas mínimas que yo he definido. ¿Sí? Entonces ahí ya se cierra como un buen indicador, un indicador sólido de que ese equipo, que el usuario está en el centro de ese producto. Hasta ahí. ¿Estas se entendieron bien? O sea, ¿fueron claras o hay preguntas sobre esto? Yo tengo una pregunta, Rafa. Sí. En donde tienes cobertura y calidad, donde está Sí. HT Sí, de la derecha. 0, Sí. ¿este indicador se saca a la hora de multiplicar la cobertura o la calidad o no me quedó claro? No, o sea, en realidad no es que, o sea, utilizan los conceptos de los de la izquierda, que son cobertura y calidad, Sí. pero los unen en un solo indicador, ¿sí? O sea, puedes verlo de una forma independiente. O sea, simplemente lo que tienes arriba en el HT son las historias de usuario validadas con más de 6 usuarios y además que hayan superado los mínimos de salida, y eso lo divide sobre la cantidad de historias terminadas que necesitan validación. ¿Sí? Listo, Rafa. Gracias por la aclaración. Okay. Bueno, listo. Ahora, hablemos de esta otra, un ejemplo de las métricas que podrían ir dentro de usabilidad. Y es, a ver, si yo tengo definidos unos mínimos de usabilidad y yo estoy trabajando en un equipo, hago mi propuesta, salgo con mis prototipos, salgo a validarlos y el resultado es que no pasé esos mínimos, ¿sí? O sea, no es suficientemente usable mi propuesta. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es iterar, cambiar y volver a salir, ¿sí? Y volver a salir a testear. Entonces, este indicador me dice cuál es la eficiencia en esas soluciones propuestas. Dicho de otra forma, y ahí me voy a cómo se leería. Por ejemplo, este equipo necesita en promedio 3 validaciones por propuesta para superar los estándares mínimos de usabilidad, ¿sí? O sea, como que a la primera no le pega el equipo, sino tiene que iterar, hacer ajustes, iterar 2 veces más, para poder superar esos estándares, ¿sí? Entonces ahí la fórmula es simple, es un promedio que relaciona el número de validaciones totales frente al número de validaciones, frente al número de propuestas validadas, ¿sí? Entonces es importante porque, si se dan cuenta, me habla de, me podría hablar indirectamente del seniority del equipo, o sea, qué tanto están haciendo sus propuestas de una forma usable, o sea, que sean usables. Y por el otro lado también me habla de qué tan cuello de botella se está volviendo UX dentro del equipo de producto. ¿Sí? Probablemente el equipo de desarrollo está esperando la definición de la experiencia y esté tardando más de lo que se estimó por las validaciones y por las iteraciones que toca hacer. ¿Sí? Listo. Bueno, aquí va el ejemplo de cómo no necesariamente los indicadores de gestión son indicadores de performance. Imagínense que este indicador se vuelve un indicador de performance, ¿sí?
Entonces yo voy al equipo y le digo, señor de este equipo, usted se está demorando, está necesitando 3 iteraciones para sacar sus propuestas. En ese momento yo estoy castigando que el equipo se equivoque y eso está mal. En realidad lo que debe pasar es lo contrario, es como incentivar que se equivoque rápido, que pueda iterar y que pueda mejorar esos estándares, ¿sí? Entonces por eso no todos son indicadores de performance y no deberían serlo por eso mismo, porque empiezan a castigarse y quizás si yo pongo esto como un indicador de performance, lo que voy a hacer es empujar a que la gente que hace testeos diga como, esto estoy un poquito bajo, pero ya está, lo promedio por encima y pase, ¿sí? Entonces no es tan bueno hacer eso. Pero entonces para eso, y en contraposición, viene el siguiente, que es creo que es el último de los ejemplos que voy a mostrar, que es el que puede llegar a ser más complejo, que ese sí puede volverse un indicador de performance. Porque, y antes de mostrar la fórmula, porque, y además que espero que esté bien pintada, pero tiene por objetivo es ver qué tanto se mejora la propuesta en cada iteración, ¿sí? O sea, estoy midiendo en realidad los aprendizajes del equipo frente a sus errores. Y ahí se vuelve un buen indicador de performance porque por un lado, se promueve el aprendizaje y por otro, no se castiga el error. Y por otro, progresivamente ese número debería disminuir, ¿sí? Porque normalmente yo empiezo, o el equipo que está a cargo de hacer esto, empieza a aprender y empieza a no cometer los mismos errores vez tras vez. Entonces también sirve para entender un poco eso, cuál es el crecimiento del equipo frente a esas propuestas. Y es este. Entonces, la realidad ha sido mucho más complejo de lo que es, pero de verdad que no lo es. Esto es, bueno, ya intenté explicarles de qué se trata esto. Esto, si nos vamos de una vez a cómo se lee, este equipo aumenta en promedio un 30% la usabilidad de sus propuestas cada iteración. Porque en ese mismo indicador se juntan los tres ejes para medir usabilidad: efectividad, eficiencia y satisfacción. Ahí está como referencia la ISO, de donde sale eso, y abajo también están los links de donde salen como las fórmulas para poder calcular la efectividad, la eficiencia y la satisfacción, que fue de lo que hablamos hace 3 años, ¿sí? Que es la otra ruta. Pero entonces lo que nos interesa acá es esta primera parte, donde está la flechita de efectividad. Esto lo que dice es qué tanta diferencia hay entre el score que saqué de efectividad la primera iteración y el segundo, ¿sí? Esa es la diferencia. Y eso le sumo la diferencia en eficiencia, la diferencia en satisfacción, y de todo eso saco un promedio. Y al final tengo esa forma de leerlo, como, listo, aumenta en promedio tanto por ciento la usabilidad. Aquí un ejemplo mucho más claro con numeritos de qué es lo que pasa acá. Entonces imagínate, el estándar está acá. Los 3 KPI son esos, ¿sí? O sea, eficiencia relativa, eficiencia, efectividad y satisfacción. Ahí están los estándares, como los mínimos. Y en mi primera prueba estoy 5 por debajo de eficiencia, 8 por debajo de efectividad, 1 por debajo de satisfacción, ¿sí? En mi segunda ya superé los mínimos y tuve una mejora de 50% en eficiencia, bueno, del 15% en efectividad y del 25% en satisfacción. Entonces, ¿qué pasa? De todo eso, mi promedio de mejora de usabilidad es del 30%. Aquí, cuando presenté esto por primera vez, el director me dice, sí, tiene mucho sentido, pero aquí no se esconde un indicador con otro haciendo el promedio. Bueno, en realidad es que si fueran completamente independientes, la eficiencia, la efectividad y la satisfacción, sí, porque yo podría tener incrementos gigantes en efectividad, pero disminuciones en eficiencia. Pues la verdad es que están muy relacionados, ¿sí? Entonces por eso no se esconden, y como diría un gran amigo mío, Tito Neira, no se esconden, ¿qué? No se ahogan los enanos en los promedios. Listo. Bueno, hasta aquí creo que ahí llegamos con las fórmulas y con los indicadores de ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Bueno, nos han preguntado mucho que si hay una plantilla. Claro, sí, esto sería mucho más fácil. De hecho, en una plantilla ya no hay que preocuparse por los... No, pero yo creo que puedo compartir esta de acá abajo que, pues, pero si se ve, si se dan cuenta, esta, la de acá abajo, no es nada más que sumas y promedios. Ok, igual también les compartimos en los recursos los, digamos, libros donde pueden ir a profundizar más sobre esto, en Usability Metrics y Vanity Metrics, para que puedan ir a echarle un ojo. Sí, exacto. Ok, listo. Por aquí tenemos solo una pregunta, la cual Camilo Flores nos habla de que en su equipo él está trabajando en una app que no ha sido lanzada al aire y él pertenece, digamos que la dependencia de UX está por debajo de tecnología y tecnología está priorizando viabilidad y capacidad de desarrollo. Él nos habla de cómo él podría mostrar estas métricas de una aplicación que aún no está al aire. Ya. Hola, Cam. Eh, a ver, igual, si no está al... Bueno, igual, en realidad, a ver, de nuevo, son métricas, unas métricas son métricas de producto y esas métricas de producto se pueden separar en métricas en diseño y otras en producción. Entonces, si tu producto no está en producción todavía, tendrías que referirte solamente a las métricas en diseño. Y esas métricas en diseño deberías también como restringirlas hacia estos 3 KPIs que los puedes sacar en tus test de usuarios, en tus test de guerrilla un poco más formalizados. Y ya, o sea, creo que hasta ahí podrías llegar con esas métricas de producto. Pero en últimas, de nuevo, ahí nos pasamos a hablar, son de las métricas de producto. ¿Sí? Pero eso. Listo, Rafa, muchas gracias. Por ahora Gracias. no tenemos más preguntas. Listo. Entonces ahí volvemos a la pregunta inicial de si es posible tener o ser parte de un equipo que no sea user-centered. Bueno, ahí la respuesta ya puede cambiar. O sea, si tenemos en cuenta por lo menos estos indicadores que vimos, la respuesta ya puede ser sí, obvio que es user-centered porque el 95% de las funcionalidades son probadas con usuarios, porque el 92% de las pruebas de las nuevas iniciativas son construidas sobre investigación exploratoria y además, por sprint, se implementa en promedio el 40% de las oportunidades detectadas sobre el feedback directo e indirecto de los usuarios. Listo. ¿Sí? O sea, esa es una respuesta en donde la persona que tiene la mano así en el hombro va a dar palmaditas. ¿Sí? Va a decir como, listo, súper sólida esa respuesta. Como estamos. ¿Sí? La importancia de tener estos indicadores o de poder tener visibilidad de estos números radica también en la credibilidad que tiene UX en la organización y la solidez de las respuestas. ¿Sí? Entonces es muy importante esto. Y bueno, por último, creo que es la distancia entre ser y hablar de Data Driven es muy grande, pero claramente es un camino que vale la pena de recorrer. O sea, es algo que no estamos acostumbrados desde UX a hacer, porque muchos inclusive habrán escogido estudiar diseño para no tener que ver matemáticas, pero bueno, siempre, por lo menos la regla de 3 no la encontramos en todas partes. Yo creo que aprender la regla de 3 y tenerla clara es fundamental. Pero bueno, eso. Aquí dejo un par de libros que están buenos para eso. El de la derecha es mucho más, no sé, un poco digerible. El de la izquierda es mucho más, tiene mucho más número y es un poquito más duro, pero ahí se explican muchas de las fórmulas para evaluar producto, de las que hablamos hace 3 años y de las que también algunas preguntas de hoy iban relacionadas. Entonces, eso. Ahora sí, más preguntas. Voy a cerrar de compartir. Bueno, Rafa, muchas gracias. Por aquí tenemos unas 2 preguntas.
Sin embargo, aliento a los demás a que las vayan dejando o si quieren prender sus micrófonos para hacerlas bienvenidas, generamos un poquito de discusión. Emerson Gutiérrez nos pregunta, ¿estas métricas las aplicas en test formales e informales, tipo guerrilla, o hay algún tipo de métrica específica para los test informales? Sí, en los dos. Es un reto práctico poder hacerlas en un test de guerrilla. Es algo que obviamente tiene que hacerse en dupla y tiene que coordinarse muy bien la dupla, pero se puede, ¿sí? Ahí el problema para hacerlas en test de guerrilla es la logística, ¿sí? O sea, la dupla tiene que ensayarlo y tiene que hacerlo muy bien y tiene que coordinarse muy bien, pero se puede. Listo, gracias. Y Oscar nos dice, entonces responder con datos o cifras sería mejor que responder. Entonces, Todo bien como el pibe? todo bien, sí. Sí, siempre, siempre. Y esto es muy importante para eso, para la labor que tenemos como líderes, no solamente con nuestro equipo, sino con el resto de la organización. En algún momento también decía que el respeto muchas veces y la voz en las mesas de ejecutivas o directivas está en este tipo de respuestas, ¿sí? Porque cuando empezamos a hablar de esto me parece que puede funcionar, o yo creo que, o en mi experiencia pasa esto, sí, está bien, pero no tienen la misma fuerza que tiene tirar un número, porque normalmente los ejecutivos se manejan es en números, ¿sí? Eh, entonces eso tiene mucha fuerza y mucha importancia al respecto. Rafa, Santi por aquí molestando. ¿Qué más? Hola, Santi. Todo bien. Preguntica para ti, como la manera en la que estás hablando, como claramente pues yo he visto ese trabajo y es mucho más enfocado como a empresas que tienen equipos de diseño por dentro, o sea, que son como in-house y como que pueden medir un producto en diferentes fases. ¿Cómo crees o cómo, qué se te ocurre que podría pasar para personas como yo, que en este momento trabajamos es más en agencia y nuestros engagements son mucho más cortos? Como si yo quisiera medir esa efectividad a lo largo de varios sprints, pues casi que estaría mezclando proyectos. Entonces, como que no creo que esa muestra tampoco sea lo más inteligente. Como, ¿qué otra cosa crees que podría yo como diseñar en términos de indicadores para entender si nuestra calidad de trabajo si está siendo buena o no? Bueno, es que ahí creo que apuntas a un problema mucho más grande, ¿sí? Sí, Y sí, es sí. que yo creo que cada vez más el tipo de trabajo en donde una agencia, una consultora llega y te dice lo que tiene que hacer y se va, es menos eficiente que la que se junta con el cliente, lo hacen en conjunto y aprenden en conjunto, ¿sí? Mm. Y en ese aprendizaje en conjunto también está optimizar eso que se está haciendo, ¿sí? Porque pues por algo existe la mejora continua y el dual track cuando se trabaja, ¿cierto? Por un lado, hacer algo, por el otro lado, ser consciente y estar pendiente de si eso que estoy haciendo tiene impactos, cuáles son esos impactos, si no los tiene, qué tengo que hacer para mejorar, y al mismo tiempo estar viendo hacia adelante si tengo que pivotear o no el producto. Entonces, es en realidad un trabajo en conjunto que no es mira, es esto y de aquí para allá es tuyo y yo llego hasta acá, ¿sí? Creo que ese modelo tiene que empezar a cambiar en función de esto que estamos hablando. Ahora, eso cuanto a producto. En cuanto a los equipos, creo que es más yo no le veo tanto el problema que tú mencionas, porque más allá o sea, porque estas métricas o esto que vimos acá está enfocado en cómo haces lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, independientemente de si llegas hasta un punto y el trabajo continúa, ya lo hiciste. Entonces se puede medir ese cómo hiciste lo que hiciste. ¿Sí se entendió? Sí, 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 total. O sea,
Lo que pasa es que, digamos, como que en el trabajo, obviamente el tema es una cosa de acompañamiento y son como temas de meses, pero claramente como igual hay empresas que tienen, son como partners digitales y esos proyectos pues casi que no siempre son con las mismas personas. Entonces, en la medida en la que se relevan estos puestos, como que es difícil homogenizar que todos estén haciendo pruebas de usabilidad de la misma manera o que todos estén midiendo las mismas cosas. Entonces, Bueno, a eso me refería, pero sí, súper alineado con no, con tu punto de vista. pero eso que tú dices está buenísimo porque en el momento en que lo miras te das cuenta de los desperdicios que tienes al hacer eso. ¿Sí? O sea, Ujú. si cada vez que alguien se enfrenta a un equipo o entra a trabajar en un equipo, sí o sí pasa por una curva de aprendizaje. ¿Sí? Y esa Ujú. curva de aprendizaje tiene distintos efectos. Si tú mides cómo hace su trabajo UX dentro de los equipos, independientemente de los nombres o las personas, te vas a dar cuenta que cuando hay cambios de equipos, hay cambios en esos indicadores. Y por lo tanto, vas a poder decir como, mire, ¿cuál es el costo de hacer esto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, está bueno. O sea, al final sí me diste ideas sobre cómo medirlo. Entonces, buenísimo. Bueno, menos mal. Gracias. Bueno, Rafa, por acá tenemos otra pregunta. Manuel Cruz nos dice que si podrías especificar un poco más a qué te refieres cuando hablas del estándar mínimo de usabilidad. Ya, bueno, vamos a 3 años atrás. A ver, cuando hablamos de usabilidad, bueno, para hacerla corta, usabilidad lo medimos en función de eficiencia, eficacia y satisfacción, ¿cierto? Entonces, la eficiencia, hay eh, hay algunos estudios en donde muestran cuál es un número aceptable en cada uno de esos indicadores. ¿Sí? Por ejemplo, el que recuerdo ahora así muy, muy en la cabeza es el de satisfacción. Si por ejemplo si utilizas la SUS, la misma descripción de la SUS te dice por industria está más o menos en 68. ¿Sí? El 68 creo que es el global de todas las industrias. Igual por industria hay ciertos cambios. Y por ejemplo si utilizas ¿cuál es la otra? Las CES, también hay sitios, creo que este que estoy recordando en este momento es el índice de satisfacción en Estados Unidos, que lo separa por industria y te dice, mira, el promedio de esta industria de satisfacción de esta métrica, de este modelo es tanto. Entonces ahí ya tú puedes setear cuáles son esos básicos o esos números base para tus pruebas. Eh, Normalmente el de eficiencia, yo lo he trabajado con la diferencia que hay entre una persona, o sea, esta eficiencia relativa, que es la diferencia entre quien se enfrenta por primera vez a una interfaz y el tiempo experto. Y ese tiempo experto está definido como el menor tiempo posible para completar la tarea. Y normalmente un buen escenario es que una persona que se enfrenta por primera vez se demore por lo menos, o sea, máximo 4 veces el tiempo del experto. ¿Sí? Entonces ahí también se empiezan a formular esos mínimos. Pero bueno, ese es otro tema distinto. Vale, Rafa. Por aquí, Pablo nos pregunta, si los indicadores no fueron positivos, en gran parte debido a las decisiones administrativas no basadas en el usuario, ¿cómo recomendarías abordar la discusión para evitar que se repita? No es fácil echarle la culpa a los grandes jefes, pero sus decisiones arbitrarias pueden ser un gran obstáculo para nuestro trabajo. Bien, de acuerdo. El tema es que si lo tienes medido, lo puedes demostrar y se convierte en un argumento. ¿Sí? Ahora, el que sean indicadores en donde la accountability, donde la responsabilidad no sea específica, hace que sea un poco más difícil hacer el rastreo de cuál fue la causa del impacto en esos indicadores. Pero creo que el que trabajemos en metodologías ágiles, en donde la idea no es
ver el performance puntual de cada área o de cada persona, sino en conjunto del equipo, es suficiente como para poder hacer ese rastreo, ¿sí? O sea, resumiendo un poco lo que te quiero decir es, si hay decisiones que se toman y esas decisiones tienen consecuencias en el producto y en el negocio, es algo de lo que ninguno está exento, pero el tenerlo medido va a ser fácil para demostrar qué es lo que no se tiene que hacer de nuevo, ¿sí? Y que muchas veces en realidad eso nos ayuda a decir como, es como un te lo dije, ¿sí? Y por lo menos así me ha servido a mí. Como muchas peleas las he tenido que perder porque estoy consciente de que eso no, de lo que se va a hacer, no toca hacerlo. Pero en ese momento que estoy teniendo la discusión, es algo que yo sé. Y lo que les decía al principio, es muy distinto llegar a una discusión con yo sé, yo estoy seguro y con ese desespero por dentro, sabiendo que es una mala decisión, a llegar con el dato y decir como, miren, no se hace porque si hace esto, pasa esto y esto y esto. Entonces, muy probablemente la primera vez no vas a poder lograr hacer o disuadirlos de que tome la decisión, pero si te aseguras de que esté medido, para la segunda vez ya vas a tener los números, ¿sí? Listo, Rafa, muchas gracias. Y ahora tenemos una pregunta de Grace que dice, Rafa, ¿podríamos desglosar un poquito esa métrica de eficiencia en las soluciones propuestas? Cuando hablamos de T, son la cantidad de ciclos o interacciones de la prueba, el número de propuestas validadas o historias de usuario que cubren las pruebas. ¿Cuáles según la fórmula, son los mínimos de usabilidad? Ay, me perdí. A ver, lo leo yo. Está compleja. Decir, Es Grace María. la vuelvo a poner porque la verdad es que no me acuerdo a estas horas del partido qué es T ni qué es nada de eso que puse. Sí, de pronto viendo la Hola, diapositiva. hola, sí, sorry. De pronto abro el micrófono ahí para aclarar un poquito mi Ya, pregunta. En realidad, cuando me refiero a desglosar un poquito, me refiero como a toda esa fórmula, entendiendo un ¿cuál? poquito más como cada ¿Esta uno de los grandota? elementos. No. No, la siguiente. A ver, ¿esta? Es así. Ya. Por favor y gracias. Ah, listo. No. A ver, en este caso T es el número de validaciones totales. Es decir, todas las veces que tú saliste a probar algo, ¿sí? O Eh, sea, número de iteraciones o de ciclos, entonces, exacto. ok, listo. Sí. Y la de abajo es la cantidad de veces que esas validaciones resultaron en superando los mínimos de usabilidad. Entonces, que si sales a la primera y en la primera pasas los mínimos, te va a dar 1. Entonces, perfecto. No necesitas validaciones o sea, no necesitas iterar para poder pasar los mínimos de usabilidad. Si sales y en la primera te fue mal y en la segunda sí, listo, ya necesitas 2. Listo, ya. Entonces, por ejemplo, si yo salí 3 veces a hacer guerrilla testing, ¿cierto? En cada una, entonces tuve que 7, 9 usuarios, whatever. Eso no importa, sino que me quedo con 3 iteraciones, ¿right? Sí, sí. Y el de abajo sería, de esas 3 iteraciones, ¿cuáles superaron los mínimos de usabilidad que nos comentabas ahorita? ¿Cierto? Exacto, que normalmente es la última. Exacto. Sí. Listo, perfecto. Vale, muchas gracias. Vale. Gracias, Grace, por atreverte a participar y abrir tu micrófono. Muy, muy chévere. Ahora David Gracias a Esteban nos ustedes. pregunta, claro que sí, ¿hay algún tipo de medición para medir y gestionar al equipo de trabajo en su día a día? Sí, el tema es que ahí son varios brazos que atacar, ¿sí? Varias aristas. Porque esto es solamente una, que son los procesos, pero también es muy importante hablar de las personas y del crecimiento de las personas, y entonces ahí empiezan a jugar otras cosas como el mapeo de habilidades y el crecimiento frente a esas habilidades. Entonces, para hacer corta la respuesta a tu pregunta,
Es como, sí existen, pero no, o sea, no es una métrica que yo te pueda decir como, listo, con esto mides día a día a la gente. Y también lo conecto con lo que hablaba un poco antes, y es hasta qué punto es saludable medir o controlar a una persona, o sea, como esta persona, y no al equipo completo. En la medida en que tú empiezas porque eso pasa a nivel estructural también, a nivel organizacional. Si tú empiezas a evaluar a cada área por separado, o a cada persona por separado, eh, empiezas a fomentar comportamientos individuales y silos, haciendo la comparación con las empresas. Entonces, siempre hay que hacer como un mix, una mezcla entre algunas cosas puntuales, individuales, pero mucho énfasis en las cosas de equipo, ¿sí? En los logros, o en los objetivos del equipo. Esa es la única forma para que el equipo se sienta que tiene que trabajar junto para poder lograr los objetivos y no cada quien salga a defender lo que le importa o para su bono o para su ascenso o para lo que necesita. Bueno, Rafa, muchas gracias. Por ahora no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiera animarse a abrir su micrófono, Yo, participar, comentar algo. yo quisiera aprovechar lo que acaba de decir Rafael para voy a leerte un tweet que vi hace poco y me gustaría conocer como un poco tú, a ver qué opinas. El tweet dice, abre comillas, un equipo no puede avanzar más rápido que el más lento de sus integrantes, cierra comillas. Y luego la persona dice, una frase tan sencilla que explica el principal problema con los equipos. Los productos generalmente fracasan no por su elemento más innovador, sino por la parte más obsoleta en la que nadie se fija. Bueno, creo que hay una relación que no estoy tan de acuerdo. O sea, con la primera parte estoy súper de acuerdo. Creo que también se relaciona con algo que yo no me acuerdo de dónde salió, pero era así como que tú eres tan bueno como, como el peor trabajo de tu portafolio, que es más o menos lo mismo. Eh, pero sí, yo creo que es súper importante cuidar los extremos siempre. O sea, quien está adelante y quien está atrás. El problema es que no estoy tan de acuerdo con que un producto falle o un producto... ¿Cómo fue la última parte? Que Espera, porque cerré, justo cerré la imagencita, pero ya. La última parte dice, una frase tan sencilla que explica el principal problema con los equipos. Los productos generalmente fracasan, no por su elemento más innovador, sino por la parte más obsoleta en la que nadie se fija. ya, bueno, de eso no estoy tan de acuerdo en atribuir el fracaso de los productos a su parte más obsoleta, porque si no creo que ningún banco podría hacer nada bueno, ¿sí? Porque, y de pronto va a tocar quitar esto del video, no mentiras. Fresco, lo quitamos. Pero, no, pero no es un... O sea, todo el mundo sabe que la mayoría de los bancos tienen un core tecnológico muy viejo, ¿sí? Muy viejo, y son obsoletos. Entonces, eso tiene un impacto grande en la experiencia, pero también tenemos que ser recursivos y encontrar alternativas para poder ofrecer buenas soluciones y buenas experiencias. Claramente no va a ser la mejor experiencia porque las van a limitar un montón, pero creo que ese es en gran parte de nuestro trabajo. Okay. Y lo otro que quería preguntar antes de pasar a otras preguntitas que están saliendo por ahí es, pues digamos de acuerdo a cosas que yo estudio y demás, están las pruebas de usabilidad cuantitativas y las cualitativas. Las cualitativas te permiten evaluar pocas personas, pero la parte cuantitativa te implica evaluar más personas para que poder sacar una data que puedas realmente medir. Las fórmulas que yo veo pues se están basados más como en pruebas de usabilidad cuantitativas porque puedo sacar la parte de eficiencia, tasa de error, etcétera, etcétera. Pero eso implicaría tener que testear con muchas más personas según teorías que yo he leído. ¿Qué te merece esa opinión? Bueno, a ver, tienes que tener claro una cosa, y es que las pruebas de usabilidad, o sea, cuando tú sales a hacer pruebas de usabilidad, no sales para decir, este producto o esta experiencia va a funcionar bien, ¿sí? El objetivo es decir, esta experiencia no tiene problemas graves. Entonces son dos cosas bien distintas. Ahora,
porque para lograr, o sea, en lo que mencionas de pruebas de usabilidad cuantitativas, yo creo que no sé qué tanto, o sea, no creo que alguien haga una muestra de, no sé, cientos de personas para poder lograr resultados estadísticamente fuertes para comprobar la usabilidad de una aplicación. Sí, la viabilidad Entonces, es muy baja. sí, exacto. Entonces, sí, la idea de evaluar eficiencia, eficacia, es hacerlo con estos grupos de personas pequeños, ¿sí? Porque cumplen ese objetivo, es validar que no tengas problemas graves en las propuestas que estás haciendo, ¿sí? No al otro lado, no confirmar que esto de verdad puede hacer. Para eso ya sí deberías hacer, no sé, como un test A/B, ¿sí? Un A/B testing, que ahí tienes una muestra grande, una muestra real, en situaciones reales, y ahí sí ya vas a poder con toda seguridad decir como esto sí funciona. O sea, que podríamos, según tu perspectiva, con una muestra de 6, 9 personas, que es como la media tradicional que uno siempre escucha, midiendo cuantitativamente tasa de error, eficiencia, eficacia y demás, ¿es suficiente para aplicar estas fórmulas que nos presentaste hoy? Sí, claro, tal cual. Ok, gracias. Bueno, Oscar nos pregunta, ¿la diferencia entre indicadores de rendimiento y gestión tiene que ver con castigar el error o fomentarlo como motor de aprendizaje? En ese ejemplo que puse, sí, esa era la diferencia. Que en realidad los indicadores de gestión te sirven para dar un panorama de cómo está funcionando la cosa, de cómo están funcionando los procesos dentro del equipo. Pero no todos los indicadores se deberían utilizar como indicadores de performance por eso, porque empiezan a castigar los errores, ¿sí? Es por eso. Así como, no sé, como los equipos tampoco deberían evaluarse por, no sé. Se me fue el ejemplo en este momento. Pero es como el velocity de un equipo, que muchas veces... No, se me olvidó el ejemplo que iba a poner, pero tenía algo que ver con eso. Lo siento. Perfecto. Bueno, Mario Bonilla nos dice, Rafa, mientras lavo la loza y lo oigo, hago la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo se demoró en implementar esta metodología y cuánto en darse cuenta que estaba bien aplicado o que estaba siendo útil? Bueno, súper buena la pregunta, Chato. La idea es empezar. ¿Se acuerdan cuando les estaba hablando de los niveles de precisión? La idea es comenzar con lo... Es lo mismo que predicamos, hacerlo, ¿sí? O sea, es comenzar con lo que menos esfuerzo me implica, pero que me va dando aprendizajes. Entonces, ese ejemplo que puse ahí, de cómo ver cobertura y cómo esa cobertura darle mayor precisión para ver qué tan bien, para mezclar calidad, es un ejemplo real. Es partir con, bueno, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Listo, lo estamos haciendo. Bueno, esa métrica me funciona. ¿Qué problemas tuve para poder empezar a medir eso? Porque para hacerlo tengo que modificar el flujo en Jira, tengo que hacer hartas cosas para poder recabar esa información, ¿sí? Entonces ahí invierto ese esfuerzo, pero lo invierto de tal forma que tenga que utilizar lo menor posible para en cuestión de semanas empezar ya a recibir esa información. Listo, ya la tengo. Y ahora tal vez pueda mejorar la precisión de esto para poder hacer esto, ¿sí? O sea, siempre tener en cuenta cuál es el objetivo de aumentar esa precisión porque va a requerir mayor esfuerzo. E ir incrementando eso. Entonces, al final, lo que uno puede tener es un sistema un sistema de gestión y de indicadores que te den una panorámica súper completa del equipo, pero no empezar por ahí, porque va a ser muy lento, muy lento. Listo, Rafa. Muchas gracias. Eh, por ahora hemos terminado las preguntas que teníamos. Te mandan saluditos. Por acá Julián Morad nos dice que brutal la charla, que se llevó un montón de aprendizajes, que nos han hablado y muy,
está muy interesante todo el tema. Bueno, muchísimas gracias. Súper, Entonces, gracias, Rafa. Yo tengo otra No, pregunta. a ver, Entre, que ya estamos despidiendo. Eh, hubo momentos en donde me desconecté porque pues, estoy pendiente que de las reglas sociales y esas cosas, pero creo que no tocaste el tema de tiempos, es decir, sino de cantidad de test y de demás, pero en el tiempo, ¿eso cuánto puede tomar? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy quien recluta a los usuarios, es decir, yo llamo, entonces a veces llamo 10 y logro reclutar uno, entonces eso hace que me extiendan el tiempo para finalmente hacer entrevistas o testeos y demás. Ahí cómo entra a jugar el tiempo. Y veo que también hablaste de historias de usuario y pues sé que se sale un poco del tema, pero normalmente las historias de UX también las punteas teniendo en cuenta justamente estos factores de tiempo que en la parte de research pueden a veces ser complicados de manejar. sí, de acuerdo. Ahí, y creo que esa es la razón por la que no lo mencioné, es por eso, porque empieza a ser un poco más complejo, pero es otra forma de medirlo. O sea, si te das cuenta, lo que queríamos ver era o calidad o frecuencia, ¿sí? Y una forma de medirlo era como lo presenté. Otra es con el tiempo, ¿sí? Entonces, está relacionado al qué quiero medir y cómo medirlo. Entonces, ¿cómo puedo invertir menos esfuerzo en empezar a medirlo? Ahora, si hablamos puntualmente del tiempo que implica, está muy asociado a esos procesos que tú describes que tenga el equipo para hacerlo. Lo que sí necesariamente tú puedes asignar es cuánto te está costando en tiempo cada una de las iteraciones, ¿sí? Y ahí mismo, ahora, la pregunta es, ¿para qué quisieras medirlo de esa forma? Quizás para, no sé, para ganar, para que te den más presupuesto para hacer el reclutamiento, ¿sí? Para tercerizar el reclutamiento. Porque con eso vas a demostrar, mira, la verdad es que de todas mis tareas me estoy gastando X tiempo en hacer reclutamiento y ese X tiempo cuesta tanto. Sí. Entonces, mejor saquémoslo, mejor dejémoslo con un vendor, con alguien que nos apoye con eso y nosotros nos dedicamos a hacer lo que sabemos hacer. Sí. Sí, me parece un poco difícil justamente cuando uno es el que le toca, porque claro, pues completar a veces una muestra se vuelve tema o de semanas o esto, porque si te la pasas haciendo, yo estoy en esas ahorita y es llame y llame y llame y llame y te cuelgan o te dejan botado, y pues eso siempre es normal y pasa, pero eso implica que entonces para completar la muestra te demoras más tiempo del que tal vez tenías en mente. Sí, y sobre todo ahora que no podemos salir como el Sí, Juan Valdez a atacar a la gente. de acuerdo. Sí. Muchas gracias. Pau, ¿tenemos más preguntas o ya vamos cerrando? ¿Cómo la ves? Aquí Grace nos hace una pregunta. Dale. Ya que mencionaron vendors, ¿qué vendors de reclutamiento recomiendan a nivel Colombia? Uy, no sé, me corchaste. Yo la verdad que hace ya varios años que no estoy, bueno, tío, ya no tantos, pero hace como 2, 3 años no estoy en Colombia. No sé si alguien tenga el dato. Sí, Néstor, ¿podrías colocar nuevamente la diapositiva de Rafael? Ahí están sus datos de contacto, por favor. Ah, ok, sí. Bueno, Rafael, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy realmente No, estuvo ustedes. súper, súper chévere la charla, de verdad que muy provechosa. Bueno, me alegra un montón. Y muchas gracias por volverme a invitar. Para el Gracias, cumpleaños. Rafa. Ya podemos dejar a Rafa cada año que sea como el del cumpleaños, ¿o no? Sí, iba a decir que no tengan que pasar otros 3 años para volverlo a invitar. Para que nos Seguramente, actualice las fórmulas. sí. Seguramente Rafa tiene muchas otras cosas y sé que sí, que nos puede también compartir, entonces espero que volverte a traer por acá. Listo, con mucho gusto.
Gracias, Rafa. Gracias a todos los que Bueno. se conectaron. Ahí quedan los datos de Rafa, por si alguna duda con la fórmula. Y nos vemos en la próxima charla de IDF. Gracias por venir. Próximamente esperamos poder tener esta charla en YouTube. Muchas gracias a todos por quedarse hasta ahora.